Bueno, hoy vamos a continuar con lo de la parte del adoctrinamiento de las personas, de cómo enseñan o a la gente del sur sobre todo y algunos pueblos de ciertas partes, por lo menos Europa, que está dividida entre el norte y sur, y el norte siempre ha explotado al sur, y ustedes ven, se ven las diferencias allí de calidad de vida entre, por decir algo, países como Grecia y Alemania o Inglaterra. Eh, y entonces ellos, como no han podido explotar más a la colonia, como lo dije en un video anterior, a las colonias, porque ya no somos colonia, bueno, algunos, aunque subconscientemente seguimos siéndolo, por eso nos seguimos llamando América. eh, Ellos ya ahora en Europa explotan al sur de Europa, pues, por eso hicieron la Unión Europea. Lo mismo quiere hacer Estados Unidos con explotar el sur del continente. En el norte siempre explotando al sur. Eso tenemos que voltear el mapa y comenzar a ser nosotros más que autosuficientes. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de lo que era la memoria histórica, lo que estoy diciendo, le quitan la identidad, donde el primer objetivo son los símbolos. Recuerden que lo había dicho en las revoluciones en el mundo, las revoluciones en Venezuela, que lo primero que quitan es la parte de revolución, la parte de libertario, o utilizan estas palabras acomodándolas a su gusto. Por ejemplo, eso de capitalismo social, eso no existe, no pega ni con cola. Son totalmente conceptos opuestos. El capital es individual y lo social es colectivo. Entonces, el primer objetivo serían las estatuas de los líderes, la historia sobre todo y la identidad. Como venía diciendo en el video anterior, comienzan por la desaparición de los libros. En Venezuela quemaron libros eh, hace un par de años, lo hicieron dos veces de hecho, y constantemente se hace una guerra educativa con paros de estos gremios cuarto republicanos que todavía tienen minados los elefantes blancos de los ministerios. Pues. Eh, por ejemplo, yo hablaba de la destrucción de los libros, de la parte de los nazis y todo esto, que son los únicos que han hecho eso en la historia. Eh, Así los romanos quemaron la biblioteca entera de Babilonia hace en el año 48 antes de Cristo. Su legado ha tenido efectos que llegan hasta nuestros días y puede considerarse el arqueotipo de la biblioteca de Alejandría eh, como eh, eh, la biblioteca era el arquitecto universal del ideal de conservación del conocimiento y la fragilidad de ese conocimiento. Se destruye fácilmente, se roba fácilmente, como lo había explicado. Eh, el norte se ha robado todo el conocimiento del sur y de Asia, de los chinos. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg no lo inventó ningún Gutenberg, eso había 600 años antes, la habían inventado los chinos y de hecho imprimían hasta el dinero en billetes que no lo tenían los europeos, por decir un caso, la pasta, el nylon de pesca, el anzuelo, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, eso lo inventaron nada más que los chinos, por hablar de muchas cosas. Y lo que es la parte de filosofía, las ciencias, la arqueología, la astronomía, era la parte de Grecia, Atenas, el continente americano era muy avanzado en eso. eh, y esta biblioteca en lo particular y el museo han contribuido entonces a distanciar a la ciencia de las corrientes específicas del pensamiento y sobre todo, con la quema de esta biblioteca, a desmontar o demostrar, mejor dicho, que la investigación académica puede contribuir a los problemas prácticos y las necesidades materiales de la sociedad y los gobiernos. Por eso se crea la filosofía y se crean una serie de ciencias que producen a las demás ciencias. Tras ello, en Venezuela, que se destruyen los libros y dicen que no quieren
que quieren McDonald's y no quieren más universidades, solo vemos que es una copia del oscurantismo europeo, muy religioso, de la época de la Inquisición cristiana, que hicieron esto más allá incluso que los sionistas, porque fíjense, los sionistas le han robado más de 100.000 libros históricos a los palestinos, pero no los han destruido, se los han llevado. El cristianismo hizo lo propio y la biblioteca más grande del mundo la tiene actualmente el Vaticano. Todos esos libros se los han robado y los tienen allí, se los llevaron de otras culturas que en las cruzadas, entre comillas, y en la época de las colonias, que iban a colonizar, entonces adquirían toda esa sabiduría. No son solo libros, son tablillas, son manuscritos, son pergaminos, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen en el Vaticano. Y nadie entra allí, solamente la gente autorizada y solo el conocimiento entonces viene siendo de ellos. Y dejan a la humanidad en la ignorancia absoluta. Entonces vemos que estas grandes potencias, estos imperios, siempre se han robado las grandes culturas de todo el mundo y el cristianismo en particular, una de las más resaltantes características es que quemaron viva a Hipatia, que era la bibliotecaria de Alejandría, que era una filósofa, maestra neoplatónica de filosofía de Platón, y fue linchada también porque era matemática. La lincharon una turba de cristianos en el año 416 a.C., más o menos, 415, solamente por ser intelectual y por pensar propiamente, pues, y no cuando se tomaba que la Biblia era la palabra única, como hacen los evangélicos, que es la palabra de Dios, entonces no se puede contradecir. Vean que esta dominación imperial que se hace tanto de la manera económica como la manera política, como la manera social, también se hace religiosa. Y los otros que hicieron algo similar, que fueron los nazis, también tenían ese fanatismo, ese fundamentalismo, y sobre todo los nazis que quemaron los libros justamente porque no necesitaban que sus seguidores alemanes, italianos, españoles del franquismo fueran cultos y tuvieran conciencia, porque como les estoy diciendo, el conocimiento libera, la historia tiene la respuesta y así funciona. Entonces, en Venezuela, en particular, se llegó al punto desde el año, bueno, siempre lo han tenido, pero desde el año 2013 que muere el presidente Chávez y asume Nicolás Maduro, comenzaron con mayores cosas, como dañar estatuas del Libertador que les echaban pintura roja, así como hizo incluso en Ecuador el loco Lenín Moreno cuando tomó el poder y lo primero que hizo fue eliminar el edificio de UNASUR y tirar en el suelo la estatua de Néstor Kirchner que estaba allí, porque es emblemático en el continente americano por ser uno de los hombres más progresistas que ha tenido el continente, y era lo que llamamos un burgués revolucionario. Recuérdense de eso. Cristina Kirchner es una burguesa revolucionaria de Argentina. Néstor Kirchner era un burgués revolucionario. Ellos son de la clase oligarca del país, de la clase rica, y asumieron el trabajo, la política social, a trabajar por el país, por el bienestar de su gente, para que el país mejore, para que ellos estén mejor. Porque como lo expliqué en otro video, no hago yo nada estando bien si mi vecino está mal, porque entonces mi vecino me va a querer atracar, me va a querer robar, me va a querer vender droga a mis hijos, porque necesita comer y vivir mejor. Porque yo lo estoy pisoteando al robarle a él los bienes. Ese es el problema de la corrupción. Para mí la corrupción debe ser un delito de lesa humanidad, porque se roba el dinero público de la alimentación, de la medicina, que quiere decir la vida y la educación. Esas tres cosas elementales. El dinero que se roban del erario público es básicamente dinero para la vida. Y eso debe ser, desde mi punto de vista, constitucionalmente declarado como delito de lesa humanidad. Entonces, en estos días, en estos años, hemos estado viendo cómo en Ecuador, por ejemplo, como decía,
la ignominiosa afrenta que se le hizo al recuerdo del líder Néstor Kirchner. En Venezuela se hizo lo propio, pintando la estatua del Libertador, tumbando la estatua de Chávez y otros símbolos de ese tipo. La estatua de Rivas, que estaba frente a la casa de Robert Serra, que la quemaron. Todos estos símbolos latinoamericanos de lucha y de unidad, como la parte del Libertador, todo lo que es el ciclo libertario del país, ellos buscan la manera de acabar con ello. Resulta que esta práctica histórica es milenaria, es mundial, como lo que hicieron en Siria, que destruyeron esa ciudad de 5.000 años, la ciudad rosada le decían, nada más que para borrar la memoria histórica de esos países. Acá han hecho lo mismo, viene de las épocas egipcias, de los egipcios, los atenienses, los griegos, Babilonia y todo esto, si no es que antes, donde se borraban los jeroglifos, se destruían estatuas de faraones por otros faraones que posteriormente los destruían, se borraban a faraones que no se sabe nada de ellos, hay muchas incógnitas sobre muchos de ellos, y de muchos científicos, de mucha ciencia y muchas cosas. Todo esto lo han hecho durante 5.000 años y sobre todo durante los últimos 2.000 años en, en lo que es la parte de Irak, Libia y Ecuador con la parte de las cruzadas y todo eso. Ecuador no, digo, en Ecuador sí, bueno, se ve el resultado de esto. Nosotros nos aplicaron la misma, por lo menos a Venezuela, de acuerdo a mis análisis y mis estudios, tengo la idea de que todas las culturas incas, mayas y todos estos vinieron desde Venezuela, se fueron hacia esos sitios y así como los moros llevaron la cultura a Europa, los árabes, nosotros los venezolanos llevamos esa cultura hacia a todo el continente, pero esto es una cuestión que hablaremos más adelante, ya que nosotros tenemos aquí ese cuento, como les expliqué en un video creo, el cuento de que en Europa, el continente, el viejo continente, ¿cuál viejo continente? Si las piedras más antiguas del mundo, las montañas más antiguas del mundo, que son los tepuyes venezolanos, están en Venezuela, si aquí es donde hay la mayor cantidad de reserva de fósiles y todo eso, y sencillamente lo que borraron fue la parte de la humanidad. Lo borraron, pues lo destruyeron, se lo robaron, y hay una que otra cosa que no han podido borrar y que se han ido descubriendo con los años posteriores a la independencia, a las independencias. ¿Por qué la derecha y la parte dominante del mundo, potencias, imperios, derriban estas estatuas de los símbolos de personas de izquierda, por ejemplo? La respuesta es muy sencilla. La idea es borrarlo, pues, o sea, que no se acuerden, y tumbaron las estatuas de Hussein también, y así, las de Lenin en la parte europea. Eh, eh, en particular, entonces, después empiezan a decir que el enemigo es ese que ellos destruyeron, que destruye todo, y no ven que el que destruye generalmente es el enemigo, porque el que odia no es el pueblo, no son las mayorías, sino las minorías cuando pierden sus privilegios y los quieren recuperar. Entonces, el traidor de Lenín Moreno, pensando que quitando la estatua de Néstor Kirchner va a hacer que se borre y que Ecuador sea pro norte, es imposible porque su obra y la carisma de este hombre está en el corazón de la gente de toda Latinoamérica. El traidor vendría siendo Lenín Moreno y no Correa ni Kirchner. Pues. Igual en Venezuela. En Venezuela vemos como la oposición borra o confunde símbolos patrios como eso de los libertadores con camisas, con franelas, algo así se llamaban, que te ponían las franelas con tipo el uniforme de libertador, y lo que hacen es una copia de la revolución libertadora, eso ya lo escribí en la parte de las revoluciones en Venezuela, que es la oligarquía tratando de tomar el poder. Lógicamente siempre hay el ignorante
que es convencido, que es engañado y es utilizado en función de los intereses de la oligarquía. Esto últimamente, la destrucción de los símbolos, es un acto repetitivo con los grandes líderes de la izquierda mundial. Como dije, lo hicieron en su época también con Bolívar, incluso en la época de la independencia, cuando le decían dictador y lo persiguieron. En el caso de Kirchner fue para acabar el ideario bolivariano, mirandino y chavista de la unidad latinoamericana, que era el significado de la estatua de Kirchner allí en el edificio de la UNASUR. Y eliminar entonces estas fuertes pretensiones independentistas, cuando el imperio necesita dividirnos para tenernos más dóciles, para tenernos sumisos, para continuar expoliando nuestra riqueza y explotándonos. Así se aseguran la premisa de dividir y vencerá, eliminando la idea misma del símbolo que representa dicha estatua. Lo mismo hacen con la historia. Entonces te dicen que la historia no es importante, que lo importante es el futuro, y resulta que si tú olvidas tus raíces, olvidas quién eres. Es como decir que el apellido no tiene importancia porque el apellido significa que eres hijo de, nieto de, y entonces no tiene importancia, quítame los apellidos, vamos a quitarle los apellidos a todo el mundo porque eso es historia y no es el pasado, eso no importa. Y entonces nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Bolívar, por ejemplo, cuando murió fue enterrado y olvidado. Pasaron varios años hasta que en 1842 José Antonio Páez, en un arrebato de respeto y patriotismo y nacionalismo, en medio de su ya decadente personalidad, eh, personalidad revolucionaria, libertaria, envuelta por los miles de lujos y la avaricia de la que fue sumido por la adulante y siniestra oligarquía. Insisto en la teoría personal, tras la pelea de Santander, Páez en defensa de la independencia de Venezuela ante la oligarquía del virreinato de la Nueva Granada, que produjo la separación, en este caso particularmente de Santander, y produjo la disolución de la Gran Colombia por defender nuestra integridad territorial, pues se pretendía apropiarse de nuestras tierras y riquezas, acabando con ello la tan sagrada independencia soberana de nuestro pueblo. Páez entonces dio la orden y trajo de vuelta al Libertador, no sin que antes cometieran otra afrenta contra el Libertador, que fue el de quitarle el corazón y dejarlo en Colombia. Simbólicamente eso tiene sus razones, lo hicieron como tal, ya su memoria estaba dormida, y la oligarquía nacional aprovechó cuando se dieron el lujo de manipular su historia y su legado, mientras que la Nueva Granada se robaba el nombre libertario de la Colombia mirandina o de la Colombia bolivariana, y además de eso nos quitaban un montón de territorio porque sin memoria e historia no sabemos ni siquiera cuánto territorio teníamos. Y entonces nos basamos en la Carta de Independencia, en la Declaración de Independencia, en los límites de la Declaración de Independencia, y resulta ser que ni siquiera es eso. Porque nuestro territorio es la Gran Colombia completa, porque fue el legado completo que dejó el libertador Simón Bolívar. Venezuela es una provincia de la Gran Colombia, que debe llamarse Federación Bolivariana, porque seguir llamándonos Colombia, que sigue siendo símbolo de, como dije, de colonialismo. Entonces, bueno, ahí hemos tenido cosas así como que ven lo que decía de Guaidó, que comparándolo con Bolívar, Lorenzo Mendoza con la cinta presidente, la estatua del Libertador manchada, otros líderes históricos, incluso libertadores, próceres mancillados. Entonces vemos como la oligarquía santanderista comienza desde mucha época a reescribir la historia y la escriben a su manera antibolivariana. Es como decía siempre el presidente Chávez, que ponían a Miranda en la carraca, a Sucre tirado en el suelo tras ser muerto, Zamora era un violador de niños, etcétera, etcétera, y todo esto eran cuentos, todo eso es mentira, y eso lo hicieron para
que el pueblo le tuviera fobia a esas personas, cuando en realidad fue todo lo opuesto, todo lo contrario. Entonces, esta gente, para mantener su estatus y sus privilegios, se garantizó su título de libertador, pero se le metió en un cajón mediocre y olvidando al que visitaban, no para rendirle honores, sino para asegurarse de que estaba muerto. Eso siempre lo dijo Chávez. Incluso le pusieron una bandera de segunda, eso fue una gran cantidad de cosas allí. Nadie recordaba su victoria verdadera, que es la parte de la unidad también que logró hacer, que es lo que Chávez siempre pedía: unidad, unidad, unidad. Es el legado verdadero de Chávez, el legado verdadero del Libertador. Lamentablemente se lo tumbaron, igual que están tratando de hacer hoy en día. Entonces colocaron al Libertador en ese ataúd, en lo alto, como para no dejarle bajar tranquilo al sepulcro, como él dijese, y se politizaron los partidos y todo esto. Bolívar no pidió la eliminación de los partidos, eso es una farsa que se ha hecho. Él no hablaba de un partido único, ni hablaba de que no hubiesen partidos, cuando él dijo que cuando se hacen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Él realmente dijo que cuando cesaran de pelear, que de verdad hicieran un trabajo social. Y 200 años después siguen los partidos políticos peleándose por el X, Y o Z, sin motivo y sin razón, cuando todos deberían tener el fin mismo, pero ninguno lo tiene. Todos tienen son intereses personales, capitalistas, sumisos a muchos, la mayoría todos los de la oposición, de hecho, sumisos al imperio, y seguimos siendo colonia, así de sencillo. Entonces así vimos arriba estatuas milenarias, las vimos derribar en los países árabes, por ejemplo, por los terroristas del Daesh, del ISIS, Estado Islámico, como lo quieran ver, demoler ciudades milenarias llenas de estatuas gigantes, como la Ciudad Rosada en Siria. Vimos derribar estatuas de líderes revolucionarios como Hussein, Gaddafi. Mediáticamente demonizaron a todos estos señores por el occidente. Lo mismo hicieron con Zamora, como les estaba diciendo, con el mismo Bolívar. En Colombia no hacen más que hablar mal del Libertador. Esa oligarquía santanderista no hace más que escribir en contra del Libertador. Y eso en su momento va a haber que cambiarlo, y habrá que yo lo dije creo en un video. Nosotros deberíamos comenzar a apoyar a toda la izquierda de los demás países, como la derecha de esos países apoyan a la derecha de acá en Venezuela. Pero vamos a ser equitativos y jugarles el mismo juego. Desde mi punto de vista debería ser así. Si ellos interfieren en nuestra política interna, nosotros interferimos en las de ellos. Y favorecemos entonces, como podamos, a todos sus contrincantes opositores allá, que vienen haciendo los nacionalistas, los patrióticos, los que luchan por la unidad, Abya Yala, y por el desarrollo del país. Entonces, además de eso, Occidente tiene esa praxis que es lo contrario a la cultura, a la identidad, a todo esto, y crean sistemas de dominación, con las crisis económicas, con las crisis sociales, las crisis políticas, que vienen basadas en la crisis formativa, la crisis educativa, y ahora le están metiendo también la parte religiosa. Estamos volviendo al pasado y la gente no se ha dado cuenta. Estamos volviendo al oscurantismo del cristianismo de la época de la Inquisición. Véase lo que está pasando en Brasil, véase lo que está pasando en Siria, en Libia, en Irak, lo que está pasando en Ecuador, en Honduras. Véase todo eso. Entonces nos están tratando de volver allá. Quemaron entre 2014 y 2017 las estatuas de Chávez para hacernos volver a eso en Venezuela. Esto justifica hacer lo propio, claro. Entonces, como decía, vamos a ejecutar con igualdad de condiciones las cosas, y vamos a derribar a todas esas estatuas, la de Cristóbal Colón. En estos días derribaron una, creo que es en México, donde Cortés pisaba la cabeza de un indio y tenía como que era la cabeza de otro indio en la mano, y entonces lo ponían como una gran cosa en pleno México, imagínense ustedes. Entonces esa estatua la tumbaron y la volaron. Hernán Cortés, el gran colonizador
de México, imagínense ustedes. Entonces, de México, de Perú, no me acuerdo en cuál de los países fue, pero Hernán Cortés lo tenían como un ídolo y resulta ser que fue un masacrador de la gente aquí. Eh, Vamos a hacer lo que dice nuestro himno nacional, de seguir el ejemplo que Caracas dio, y vamos a derribar estas estatuas como se hizo también con la del León de Caracas, estatuas emblemáticas que hay que eliminarlas porque así como ellos nos eliminan a nosotros las nuestras, nosotros debemos eliminar las de ellas. Por ejemplo, la estatua del León de Caracas, ya expliqué, es parte del escudo de armas de los López, de los Mendoza, y es una manera subliminal de la dominación de los pueblos. Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, entonces ellos se ofenden y dicen que somos cualquier cantidad de cosas, pero la verdad es que es un sistema de dominación que ellos tienen, que nosotros tenemos que contrarrestar de una u otra manera. La mejor manera es educación, corregir los problemas de educación e ir adelante y no seguir dejándonos dominar. ¿Por qué? Porque así como nos llevaron a ser indigentes, que es lo que voy a hablar el próximo video, que nos llevaron a ser mendigos, pedigüeños, y nos hicieron limosneros. En los 80, les recuerdo, en los 90, finales de los 80, principios de los 90, de hecho hasta la llegada del comandante Chávez había más de un millón de niños, nada más que en Caracas. En Caracas tenía como que eran 4 o 5 millones de habitantes y había un millón de niños en la calle. Imagínense ustedes, estamos hablando de la cuarta parte de la población del país, que eran niños, estaban en la calle como limosneros, vendiendo sus cuerpos, prostituyéndose, porque no tenían ni para comer. Estaban los famosos huelepega. Vino la película de Sicario, que fue cuando vinieron los sicarios colombianos, y miren, todavía no los están mandando. Aquí vinieron unos mercenarios a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar de eso, de cómo nos hicieron pedigüeños, nos hicieron limosneros, y progresivamente vamos a hablar de la parte de educación y de allí vamos a posiblemente entrar a la parte directa de la parte religiosa, porque forma tiene mucho que ver una cosa con la otra, ya que es un sistema de dominación que se ha hecho constante, como lo decía Urosa Sabino. Recuerden la frase de Urosa, donde él hablaba de que la educación pues debería ser para los ricos, debería ser igual, pero los ricos de manera distinta y educados para dominar, y los pobres debían ser educados para ser serviles y servirles al amo. Por eso nos eliminaron la formación social, moral y cívica, que tenía otra serie de cosas, otra serie de arte, cultura, música. Traía, recuerdo yo los vi, ojo, yo estudié y cuando eso, se veía la cátedra bolivariana, muy distinta a la que dieron después, esa la cambiaron toda después, eso le daba a uno ese instinto libertario, como ustedes ven este resultado que está acá. Eso lo eliminaron en los 90 y de ahí para acá, vean, la mayoría de los muchachitos hoy en día están todos que se creen libertadores porque son escuálidos. Lo que no saben es que están sumidos en la ignorancia porque el sistema educativo lo cambiaron para ese fin. Y igualmente vemos dentro de todo esto la crisis que nos han creado, cómo han aprovechado esto, la ignorancia y la crisis, para crear desasosiego en las personas y entonces meterles las religiones como lo de los evangélicos. Pero eso vamos a ir hablando poco a poco más adelante. Entonces, por los momentos, nos vemos en el próximo video, que será, y nos hicieron pedigüeños, nos hicieron limosneros. Recuerden suscribirse a mi canal y apretarle me gusta al video para que la gente vea que tiene visibilidad. Recuerden el blogspot, que es Red Social Bolivariana Abya 6, blogspot.com, y mis páginas en Facebook, bueno, están con mi nombre, Enrique Sturjan Ochoa, Enrique Sturjan Ochoa 2020, porque la otra me la eliminaron dentro de toda la censura que me han hecho. Bueno, entonces estaremos hablando.